Santiago 1:12. Está escrito: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Amén. Vamos a estudiar este versículo de esta tarde, a profundizar en él con el favor del Señor. Bueno, miremos la estructura del pasaje. Nos está hablando el pastor Santiago, un hombre que piensa en el bienestar de su gente, pero sin hablar de las cosas por los laditos, ni adornándolas, sino hablándole a su pueblo lo que el pueblo necesita escuchar. Recordemos lo siguiente, ya de la mano con todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy, este año, de Santiago. En el versículo 2 veíamos que Santiago le está hablando a la congregación como tal, pero que a partir del versículo 5 empieza a hablarle a cada persona en particular, de tal manera que aunque a él le importa el bienestar de la iglesia, como a todos los pastores, nos importa el bienestar de la iglesia, pero individual. ¿Sí? Porque es que la iglesia no es una institución o una persona jurídica, la iglesia es una congregación, es un conglomerado de personas. Entonces, cuando uno es pastor y cuando el pastor ese Santiago escribió, él pensaba en la iglesia, pero teniendo presente que la iglesia está compuesta de personas particulares. Entonces, en el versículo 12 dice: bienaventurado el varón. Continúa hablando en términos personales. Había hablado genérico, pues que continúa haciéndolo, pero ahora está hablándole a cada persona en particular. Una aclaración: el hecho de que diga varón o hombre no quiere decir que se esté refiriendo exclusivamente a los varones masculinos, no. Lo que le estoy diciendo, él está pensando en la iglesia, ¿sí? Por eso habla en términos generales, genéricos. Bienaventurado el varón, o sea, la iglesia, bienaventurado el varón, pero está pensando individual en cada uno. Le habla a la iglesia, pero su intención es que cada uno sea este bienaventurado. Yo tengo una versión que es la de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Esta salió este año, en 2016, de la Reina Valera. Pero en la Reina Valera, pues tradicional, que ustedes tienen allí en su mano, habla de aquel que soporta la tentación. Entonces distribuamos el versículo. Él dice: bienaventurado el varón. Luego nos habla de soportar. Y de la mano con esto nos habla después de qué? De que cuando haya sido probado, o en otra versión dice cuando haya resistido. Entonces vemos que estos dos van de la mano, tanto soportar como resistir, como haber sido probado, van de la mano. Este sería como el segundo. Tercer aspecto que habla en un solo versículo: una promesa. ¿Cuál es la promesa? Una corona de la vida, ¿sí? Y cuarto aspecto es como una confirmación de lo que se está hablando, y es a los que lo aman. Esa es la estructura del versículo. Santiago empieza a hablarnos de tentaciones, pero en realidad esta palabra tentación en griego es peirasmos y podría traducirse también como prueba. Entonces, tanto prueba como tentación, ambas palabras estarían bien si estuvieran en nuestra traducción de la Biblia. ¿Bien? Por lo tanto, lo que él está haciendo es retomar el tema que había empezado a hablar en el versículo 2. ¿Qué es lo que dice? Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos
a diversas pruebas. ¿Bien? Estaba hablando de las pruebas en el versículo 2, en el 3, en el 4, ¿sí? Y ahora en el 12 retoma el tema. ¿Ven? Porque las tentaciones no son otra cosa sino una prueba. ¿Ven? Versículo 3. ¿Qué es lo que es probado? Dice vuestra fe. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el resultado? La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué dice en el 4? Tengan la paciencia su hora completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte alguna cosa. Luego hablaba de la sabiduría, ¿se acuerdan? Vean la unidad del pasaje, no caigamos en la tentación de partir la Biblia en pedazos o en partes, en versículos. ¿Sí? Recordemos que la Biblia es una unidad. En los versículos que ya hemos estudiado, nos hemos dado cuenta que Santiago está preocupado por la perseverancia, la fe de las personas, la integridad. Él dice: no sean de ánimo, les falta sabiduría, pídala al Señor, pídala con fe, porque si duda la misma que nada, y si está siendo aprobado, gócese. ¿Ven? Eso es lo que ha estado hablando el pastor. Entonces, lo que decíamos ese día que estudiábamos el versículo 2, a una persona del mundo que le diga a uno gócese y póngase feliz por las pruebas que está pasando, es una tontería. Es decir, Santiago está hablando a cristianos que entienden lo que él está diciendo. Si uno le dice a los del mundo que está pasando por una tribulación, a alguien que está en el mundo pasando por terribles situaciones, uno le dice gócese, puede salir uno insultado, etcétera, dependiendo del tipo de persona que sea, ¿no? Pero como no estamos hablando del mundo, sino que Santiago le habla a la iglesia, ¿sí? Por eso en él no dice hermanos míos. ¿Ven? O sea, ya que quede claro que esto es exclusivo del pueblo de Dios y punto. Está partiendo Santiago de que el verdadero cristiano se goza en la prueba. Eso es algo paradójico que ya hemos estudiado. Pero ese gozo, ¿cómo se demuestra? No estar de pronto riéndose en plenos problemas. Después eso ya es como que puso loco. No es estarse riendo. Es que persevera. Eso es un gozo. Porque yo le aseguro a usted que si uno perseverara en algo, pero lo hace sin gozo, no es lo mismo. Es más, eso no va a durar mucho. Por eso necesitamos el gozo, pero lo que el énfasis de Santiago es la perseverancia. Pero bueno, Santiago utiliza la palabra bienaventurado. ¿Sí? Es la primera vez que él la usa en su libro, pero ya sabemos que bíblicamente no es la primera vez, es una palabra muy común en la Biblia. Pregunta: ¿a qué tipo de personas Santiago les dice bienaventurado? Vamos a ver que él se está refiriendo al creyente que, además de tener las virtudes que hemos hablado antes, que no es inconstante, no tiene dudas, sino que tiene fe, que tiene sabiduría, ¿sí? Que se goza de la tribulación, que tiene paciencia, es cabal, sobrio, ¿sí? Además de tener las virtudes de las que he hablado, este creyente es perseverante a pesar de las pruebas. Ese es al que Santiago le dice bienaventurado. ¿Sí? ¿Qué es bienaventurado? Eso es una palabra tan bíblica que según un diccionario secular no traería el concepto que es. El Nuevo Testamento usa varias veces la palabra griega para bienaventurado. ¿Cuál es? Ustedes ya la han escuchado, ya la conocen, es Makarios. Eso es bienaventurado en griego.
Macarios. Y Macarios aparece unas 19 veces en el Nuevo Testamento de la Reina Valera, es decir, que es un tema que es importante y que uno lo puede ver en las personas que efectivamente son cristianos. Somos Macarios, somos bienaventurados, ¿sí? ¿Quién es el Macarios? ¿Quién es el bienaventurado? Bienaventurado es un término que se aplica a la persona que encuentra su felicidad plena en Dios, a pesar de que esté pasando hambre, persecución, pobreza. Ese es el Macarios. Entonces le está yendo muy mal y está renegando de la fe, está renegando de Dios. Pilas, diríamos por acá. Porque el Macarios se encuentra feliz en el Señor, así como hoy. Si tradujéramos la palabra Macarios al español sería bienaventurado, y la otra palabra posible sería feliz. ¿Es usted bienaventurado? La Biblia no habla de que busquemos la felicidad. La Biblia no habla de felicidad, no habla de que seamos felices, ¿no? Porque la Biblia lo que le importa es que seamos Macarios, bienaventurados, un término que es mucho más extenso y muchísimo mejor que el de la felicidad. Claro, eso es contradictorio para los del mundo, pero para los hijos de Dios no. Entonces estamos mirando palabra por palabra. Bienaventurado, listo, ya la vimos. Luego dice, el que soporta la prueba. Como les estaba diciendo, la palabra griega se podría traducir como prueba, tanto como tentación. Entonces Santiago está hablando de las dos cosas a la vez, ¿sí? No solamente se trata de soportar la tentación, también soportar la prueba. No solamente soportar las pruebas, no es que a mí me ha ido mal en el trabajo, pero aún así yo permanezco firme en el Señor y yo sí soy constante en la congregación, pero en lo secreto cae el pecado. La misma que nada. Porque debe ser una persona que soporta la prueba tentación. Pruebas, tentaciones. En griego es una sola. Y eso es lo que está hablando Santiago. Santiago, ¿qué nos está diciendo ahí entre líneas? Cuando dice, dichoso el hombre que soporta la prueba, es decir, que él llega porque llega y que usted y yo no tenemos ni idea cuándo llega. En otras palabras, las pruebas tentaciones son inevitables. Inevitables. Y otra cosa, la bienaventuranza no consiste en el simple hecho de aguantarse el sufrimiento. ¿Sí? No consiste en aguantar sufrimiento, tampoco, eso sería masoquismo. La bienaventuranza consiste en lo que vamos a hablar en esta tarde y anoche, que por eso la predicación de esta noche se llama Bienaventurados en la prueba. Bien, el deber de nosotros como cristianos es aprender a soportar las pruebas y tentaciones. ¿Qué es soportar? Soportar no es estar dispuesto a sufrir en una actitud robótica, ahí quietos, sufriendo cada rato. No, eso no es cristianismo. El deber del cristiano es soportar, es decir, la palabra soportar significa permanecer firme. Y no solamente eso. Significa ser una persona paciente. Ahí sí no nos gusta, ¿cierto? En esa generación tan consumista, en donde nos gustan las cosas ya, la paciencia es la virtud y el fruto del Espíritu Santo que menos nos gusta. Pero como cristianos nos toca tenerlo. Entonces, ¿qué significa soportar? Permanecer firmes, ser pacientes y como último significado, o más bien como un tercero, porque hay más,
perseverantes. Entonces, sigamos traduciendo lo que nos está diciendo el pastor Santiago. Nos dice: hermanos de la iglesia, cada uno de ustedes va a sufrir pruebas, tentaciones en la vida, no lo pueden evitar, les va a llegar en cualquier momento, y su deber es permanecer firmes cuando llegue, ser pacientes cuando llegue y perseverar cuando llegue, a pesar de que no tengan el control de las cosas, el control de las circunstancias. Entonces, ¿quién es el bienaventurado? El bienaventurado es el que ha sido probado, ¿sí?, en su fe. En su fe. ¿Quiénes son bienaventurados? Los cristianos. Y si es cristiano, toca hacer por prueba. Entonces, si somos cristianos, tenemos que ser probados. Si usted no ha sido probado, entonces es cristiano. Es decir, le toca y me toca y nos toca ser probados. ¿Cuándo? Ni idea. Y ahí está lo bienaventurado de la cosa. Porque como no sabemos cuándo, ¿sí?, que por cierto es casi todos los días, pues Cristo dice que cada día tiene su afán, así que seguro que es muy seguido. ¿Quién es el bienaventurado? El que soporta. Entonces, ya sabiendo que es soportar, ¿no? Ahí decía en el versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido probado, dice aquí en la versión que tengo, haya sido probado. Ese probado significa que usted y yo, Dios va a permitir, o nos va a meter en la prueba, o nos la va a enviar, nos va a pasar por el fuego de la prueba, ¿sí?, y tenemos que salir de allí sin rasguños. Tenemos que salir de allí probados, como cuando uno prueba el oro, la plata, o más bien las monedas, para hacerlo práctico. Usted sabe distinguir entre una moneda falsa y pues el tipo de metal que se usa. Eso es lo que Santiago dice probado. En el griego, probado es que usted coge una moneda, digamos una de 1000, y usted la ha probado, tiene el material que es genuina, aceptada, vamos a comprarla, ¿sí? Pero si no estuviera probada, no sirve. Entonces, el hecho de ser probado significa que la prueba es como un horno en donde requerimos de parte de Dios salir sin rasguños y ser aceptada nuestra fe y ser probada como genuina. Porque cuando somos probados como personas, pero más bien es nuestra fe la que es probada, ¿sí? La fe es la que es probada. Cuando termine usted ese horno y salga de ahí, usted tiene que mirarlo y decirle: ya está genuino, aceptado, probado, ¿sí? De lo contrario, otra vez no nos gusta esa situación, ¿cierto? A nadie nos gusta pasar por disciplina de Dios y por pruebas de Dios. Pero bienaventurado el varón que soporta la disciplina, dice la Escritura. Entonces, Dios siempre prueba la fe de sus hijos, ¿sí? Hay tantos ejemplos en la Biblia. Abraham, ¿cierto? Pero yo pienso que uno más fuerte es el de Job. El Señor no nos va a probar de esa forma, gracias al Señor. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Les digo lo siguiente, es lo que nos insinúa Santiago. Porque Santiago, ¿qué dice? El que es probado, o más bien, el que pasa por la prueba y sale probado, ese es bienaventurado. Y le van a dar corona de vida. Y no habla de los otros. Entonces, por deducción, ¿qué pasa con los que no soportan y salen mal de la prueba? Pues que no son bienaventurados
y no reciben la corona de la vida. Es decir, es casi un requisito cristiano en la vida de nosotros pasar por pruebas y salir victoriosos de ellas. La fe que no sea aprobada es falsa, y la fe que salga desaprobada necesita más fuego. Pero no nos van a dejar solos en el fuego, hermanos, por favor. Tenemos un Dios que es alfarero hace más de 2000 años. Es especialista en moldearnos a la imagen que Él desea que tengamos. De tal forma que cuando pasemos por la prueba, seremos bienaventurados porque lo amamos, lo vamos a ver ahorita. Al final, como dice, los que lo aman, es decir, vamos a ser capaces porque amamos a Dios. Y si amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Entonces, si estamos allá en ese fuego, ¿sí?, de la prueba, y somos escogidos por Dios, vamos a salir bien. Siempre, siempre. Ningún hijo de Dios pasa por el fuego y ¡pum!, se murió en la prueba. Se estalló la vasija y no, ¡ay!, se le fue la mano. Jamás. Él siempre pone la intensidad que la vasija requiere. Pues Él no quiere vernos caídos. Es más, si estamos caídos, dice la Biblia que Él nos levanta. ¿Sí? Además, la Escritura dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Vencedores por qué? Porque nunca tenemos pruebas, porque siempre las tenemos. Sencillo. También es bienaventurado porque dice ahí, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia tenga su obra completa, que sea tal cosa, que bueno, usted lo va a ver en Romanos y en Pedro más extenso, pues ya lo vi. Entonces es bienaventurado porque soporta la prueba de tentación y porque sale probado de ella. ¿Ven? Sale probado, porque si no sale probado, otra vez, hasta que salga probado. No, Dios, yo no quiero más esto. Yo siempre he hecho con lo mismo y tú sabes que yo soy débil, siempre caigo lo mismo. Por eso mismo está ahí para que aprenda. Hasta que no salga de ahí, no sale de ahí. Sencillo. ¿Por qué más es bienaventurado? Versículo 12 dice, porque recibirá la corona de la vida. En otras palabras, hay una promesa. Miren, hay muchas promesas en la Biblia, ¿cierto? Pero no todas son para usted, ni todas son para mí. Hay muy pocas, comparadas a la cantidad de promesas que hay en la Biblia. En realidad quedan pocas en comparación a las que ya no hay. Muchas ya se cumplieron. Y las que hay son este tipo de promesas. Que recibiremos la corona de la vida, pero si somos, si soportamos, salimos probados y amamos a Dios. ¿Bien? O sea, no es que uno llegue y dice, corta el versículo y lo pega en el carro, o lo pega allá en el cuarto y dice, recibiré la corona de la vida. Santiago, está escrito, recibiré la corona de la vida. Ha sido probado, esa promesa no es para usted. Esa promesa es para el que cumple lo que dice el versículo. ¿Bien? Por ahí hay gente especialista en reclamar promesas a Dios. Bueno, reclaman muchas cosas, pero les fascina reclamar las promesas sin haber cumplido lo que Dios exige. Vamos a 1 Samuel 2:30. El versículo dice, jamás, porque yo honraré a los que me honran. Y es un principio bíblico que usted ya se lo sabe. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, que al humilde le da gracia, que Dios honra a los que lo honran. Ahí está. ¿Bien?
Entonces, Él honra a los que lo honran. La corona de la vida de la que está hablando Santiago es sinónimo de honra. ¿Es que acaso Dios nos debe a nosotros una paga de algo? Sabemos que no. Él no tiene por qué darnos paga, pero en su gracia ha querido dárnosla. ¿Ven? Y ese querer dárnosla lo ha traducido Él en regalarnos una corona de la vida. Esa corona de la vida no quiere decir que cuando estemos en el cielo vamos a ver quienes tengamos corona o vamos a ver quienes no tengamos corona. Entonces vamos a ver partecitos allá en la iglesia, grupitos donde los de corona y los de sin corona. Entonces no, mira, tiene corona, esa es más bonita que la mía. ¿Por qué? No se puede tomar literal. Como por cierto ustedes ya lo han oído seguramente, que lo toman literal, que en el cielo tendremos coronas. No. Esa corona de la que habla ahí es lo que está dando Samuel. Usted y yo honramos a Dios cuando soportamos las tentaciones. Más bien, cuando soportamos la prueba y cuando huimos de las tentaciones. Así honramos a Dios. Y como honramos a Dios, entonces Él nos honra, porque esa es una promesa. Ni siquiera es una promesa, es un principio bíblico ya. Es algo que hace parte del carácter de Dios. Él honra a los que lo honran. ¿Sí? No quiere decir que entonces yo voy a hacer algo para agradarlo, para buscar mi... ¿sí? No. Cuando honramos a Dios genuinamente, Él nos honra genuinamente. Pero algo muy interesante dice ahí, corona de la vida. Olvídate. Vida eterna. Entonces, ¿de qué está hablando Él? Salvación. Lo que está diciendo el pasaje no es que si yo gané la tentación, salí victorioso ante las pruebas, tentaciones, me salvé, soy salvo. Perdí la tentación, caí, perdí la salvación, borraba el libro de la vida. No dice eso. Dios honra a los que lo honran y nos honra con lo principal y más importante, que es la salvación eterna de nuestras almas. Y esa corona, esa salvación más bien, ya la tenemos. Y aquellos que ya la tienen son aquellos que van a salir probados. Aquellos que tienen la salvación, podemos mirarlo, aquellos que tienen la salvación son los que aman a Dios. Bienaventurado el hombre que soporte la tentación, pero cuando haya resistido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Lo aman. Él resistió, él soportó porque ama a Dios. ¿Y quiénes aman a Dios y no los salvos? Eso sí, demostramos el amor por Él cuando lo honramos con nuestros miembros, por nuestro cuerpo, con nuestras finanzas, con nuestra forma de hablar, con nuestra firmeza, paciencia y perseverancia cuando llegue la prueba. Cuando una persona me dice a mí que no volvió a la iglesia porque es que tenía muchos problemas, yo le digo, sí, ahí es cuando más hay que venir. Les digo yo, pues. ¿Será? O sea, cuando hay más problemas, cuando no, o sea, tengo problemas, hoy me siento mal, hoy no quiero, no voy. Está escrito, bienaventurado que soporta la tentación, ama a Dios, sale probado, y alguien que pasa por tribulaciones, sufrimientos, y decide alejarse de Dios, es porque jamás estuvo cerca de Dios. Sencillo. Una persona que es salva no va a salir corriendo o va a autodestruirse
porque está siendo probado. La frase corona de vida en griego nos quiere decir que la corona es la vida misma, es decir, la salvación. Vamos a 1 de Pedro, ahí despacito. 5:4. Cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. Aquí Pedro está hablando de los mismos términos de Santiago. Es una corona de gloria eterna, incorruptible. La salvación misma, la glorificación. Bien, pero no podemos olvidar, hermanos, que el énfasis de Santiago está en la palabra soportar. No lo olvidemos. Soportar. Fíjense que es casi como el centro, como el ancla de todo el versículo, que si esa palabra no estuviera, perdería el sentido del pasaje. Entonces el énfasis de Santiago es el de soportar. Entonces el énfasis de él está en la perseverancia. Y no es algo nuevo. Mateo 24:13, que dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos cristianos conozco que se retiraron y no volvieron a la iglesia? Jamás fueron cristianos, sencillo. Porque el cristiano es el que es bienaventurado, y el bienaventurado es el que soporta, y el que soporta es el que persevera hasta el final, y punto. Eso es lo que la Biblia enseña. No podemos darle el contentillo que fue cristiano, dar un cristiano fracasado, un cristiano que se fue al mundo otra vez. Eso no existe, no tiene sentido. Eso en qué lado la Biblia está más sin ver. No. Entonces, es el que persevera hasta el final. Además, tenemos que recordar lo siguiente: la epístola de Santiago fue escrita en el siglo I, en donde los Juegos Olímpicos estaban en auge muy fuerte. ¿Sí? Los Juegos Olímpicos tenían apenas unos 2 siglos de haberse inventado. Entonces, el lenguaje de una corona era algo muy familiar para la gente. Entonces, cuando decían va a ganarse la corona, ese era el premio que se ganaban en los olímpicos o en las carreras que habían. Entonces, ¿qué nos está diciendo Santiago? Hermanos, somos cristianos, pero con que usted diga yo soy cristiano, eso no le da a usted la corona de la vida. A mí no me da la corona de la vida porque diga que yo soy cristiano, soy reformado, para darle más fuerza, porque como ahora todos cristianos, entonces digo que soy reformado, y entonces así ya me gané la corona de la vida. ¿Sí? Lo que está diciendo Santiago es: jamás a nadie se le da la corona sin haber competido. Jamás a nadie se le va a dar la corona de la vida si no ha pasado por pruebas. ¿Sí? Nadie que se encuentre compitiendo en pruebas deportivas recibe una corona sin haber terminado la carrera o sin por lo menos haber vencido en la final. Nadie. Tiene que pasarla, tiene que correr. Lo mismo aplica en las pruebas. Y más aún, al final solamente es un competidor el que recibe la corona. En cambio, Santiago dice: por Cristo Jesús no es así, porque aquí la recibe todo el que pasa. Así llegué 3 días después. Llegué. Toma la corona. Pero no es justo, yo terminé primero, pues a mí me ha dado más grande. ¿No? Usted me viene aquí a enseñar la justicia, eso está en una parábola de la escritura, trayéndola al tema. Dios dice: no, yo recompenso, yo honro a los que me honran. ¿Sí? No puedes tener envidia de lo que yo doy.
Vamos a 1 Corintios 9, 24. Dice, ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corren ustedes de tal modo que reciban el premio. 25. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que puedan hacerle daño. Esto lo hacen para alcanzar como premio una corona de hojas de laurel que enseguida se marchita. En cambio nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Es lo que está hablando Pedro ahorita. Y es lo que está hablando Santiago. Vemos la unidad en la escritura. Vamos a Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes, para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. Vea, ahí está hablando de la corona de vida. Pablo está hablando de un premio. ¿Cuál es el premio? Una corona, que es incorruptible, dijo Pedro y dijo Pablo, ¿sí? Y Santiago dice que esa corona es de vida, y Apocalipsis está diciendo que la vida es un premio, es decir, la corona. Bien, vemos cómo la escritura se interpreta a sí misma. Pero esperen, ¿a quiénes se las dan? Dice, cuando sean pasados por una prueba, que va a durar hasta, ahí les dice, no, los días, es algo que ya pasó, ¿no? Mantente fiel hasta la muerte. Es para esos. Aquí vemos lo que habló Santiago. Santiago, que dice, que soporta, ¿sí?, la prueba, tentación, sale probado. Es exactamente lo mismo. Sufrieron y se la dan al que se mantuvo fiel hasta la muerte, ¿sí? Obviamente hay unas pruebas que son más fuertes que otras. Unas requieren incluso morir por Cristo y otras no. ¿Hasta qué punto seríamos capaces de resistir hasta la muerte por Cristo? Bueno, volvamos a Santiago. Es bienaventurado el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hermanos, este es el último punto del versículo 2. ¿Quiénes son bienaventurados? El que soporta, el que sale aprobado y el que ama a Dios. Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todos. Lo que pasa es que hay gente que no lo ama a Él, pero Él los ama a ellos. La prueba del amor a Dios está en la perseverancia ante las pruebas y en la abstinencia ante las tentaciones. Sepamos. ¿Cómo prueba usted que ama a Dios? Cuando sale inmune en la prueba y cuando es tentado por Satanás o por sus propias pasiones y mentes, usted sale victorioso. Es ahí cuando usted me demuestra, más bien nos demuestra, que ama a Dios. Yo amo a Dios, claro, yo lo amo, está pecado, pero me ama y yo lo amo. Entonces su Dios no es el de la Biblia, el mío es diferente. Mire cómo piensa él, acá dice, Segunda Timoteo 4:8. Ahora me espera la corona de justicia, que el Señor, pues justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan que Él regrese. O más bien, allá dicen las suyas, a los que aman su venida. Cuando celebramos la cena, queremos que Él regrese. Lo estamos demostrando. Cuando usted participa de la cena, muestra el amor que usted tiene por el regreso de Cristo. Señor Jesús, ven por eso. ¿Sí? Entonces, amamos a Dios
y amamos que el hecho de que Cristo va a regresar. Bien, volvamos a Santiago. Recordemos el versículo 2. Otra vez. Dice: gozaos, gócense. En el 12 nos da una razón más para gozarnos. ¿Cuál es? La corona de la vida. Entonces, un cristiano podemos gozarnos de las pruebas porque sabemos que tienen un final conforme al propósito de Dios, porque sabemos que va a salir todo para nuestro bien y porque tenemos una garantía incorruptible y eterna en el reino de los cielos. Por eso nos gozamos. ¿Sí? No se trata de sostenernos en nuestras propias fuerzas, se trata en confiar plenamente en el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Esa es la forma de soportar las pruebas, sabiendo que nuestro Señor fue probado, fue tentado y fue probado también, pero Él jamás pecó. Fue probado y fue tentado de tal forma que fue enjuiciado de una forma ilegal y asesinado de una forma también ilegal. Entonces descansamos en el hecho de que Cristo soportó el fuego de la prueba antes que nosotros mismos. Él salió, Él soportó, Él salió aprobado, Él mostró que ama a su Padre y ahora recibió el nombre sobre todo nombre. Y nosotros, siguiendo las pisadas del Maestro, hemos de soportar también la prueba, puesto los ojos en Jesús. Si usted pone los ojos en las personas, si usted pone los ojos en usted mismo, si usted pone los ojos en su familia, si usted pone los ojos en lo que usted quiera y no es Cristo, usted va a perder en la prueba y se va a destruir en el horno. Por eso necesitamos mirarlo a Él. La cruz es el máximo ejemplo de las pruebas. El Maestro ya pasó por ahí, nos guardará. Si quisiéramos sostener en nuestras propias fuerzas, no podremos hacerlo. Por las pruebas, tentaciones, ustedes ya lo saben, y si no lo saben, sépanlo, siempre son más fuertes que nuestra propia voluntad. Sépanlo. Entonces, usted quiere dárselas de muy fuerte, quiere dárselas de autosuficiente, de que no necesita ayuda, que es muy fortachón, pues le aseguro que va a perder en la prueba de tentación. Descansamos en la voluntad del Señor. Somos más fuertes solamente si nos acordamos del amor que el Padre tiene por sus hijos. 2 Corintios 5:14 dice: el amor de Dios nos constriñe. Es decir, el amor de Dios es lo que nos hace fuertes a nosotros, lo que nos impulsa a nosotros, lo que nos da la fuerza necesaria para poder atravesar con éxito las más duras pruebas, tentaciones que nos podamos imaginar. Yo no sé cómo fui capaz, porque Dios lo ama. ¿Sí? Y porque Él nos ama, nosotros podemos resistirlo, de tal forma que ahí dice en Santiago 2:12, dice: Dios le da la corona a los que lo aman. Por eso. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, qué fácil es hablar de las pruebas, pero qué difícil es cuando las estamos pasando. Una cosa es creernos que somos capaces y otra cosa es que estando en el fuego, Señor, nos damos cuenta de lo vulnerables, débiles que somos. Señor, somos débiles, yo soy débil, Señor. Yo no puedo resistir nada en mis fuerzas, yo te necesito a ti. Yo te necesito, Señor, yo por eso miro hacia ti. Señor, si yo estoy pasando por una prueba hoy, que tu amor me constriña y me conceda salir ileso, Señor. Si la he de pasar pronto, que esta convicción de tu palabra, de tu amor, de la bienaventuranza quede clara en mi corazón para resistirla.
cuando lleguen. Yo sé que llegarán, quiera o no quiera, Señor. Envíalas, pruébame, examíname. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido tentados y le damos rienda suelta a nuestra pasión. Le damos rienda suelta a nuestro pecado. Le hacemos caso a la voz de Satanás. Señor, así como Pedro te dijo, tú sabes que te amo, Señor. Ayúdame a amarte más y a demostrarlo con mi perseverancia, Señor, con mi paciencia, con mi firmeza y con mi dependencia a tu amor, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.